Radio 12. Radio 12. Somos noticia. Desde las 9 de la mañana del día domingo, del día de ayer, no se podía medir la altura del río en la escala frente al puerto de Paysandú, la localidad uruguaya vecina a Colón. Hubo otros niveles, como el de la Comisión Administradora del Río Uruguay, de la CARU, que marcaban después de las 17, después de las 5 de la tarde, hasta incluso la medianoche, hasta 10 centímetros por debajo del cero. Se está viviendo esta situación importante en el río Uruguay que merece la pena analizarlo y poder charlarlo. Para ello lo vamos a hablar con Cristian Rodríguez, el jefe de Prefectura de Colón, quien muy gentilmente recibe nuestro llamado y nos contesta. Desde ya, muchísimas gracias, Cristian, buen día, gracias por atendernos. Buen día, encantado de saludarlo a usted, a todo su equipo y a la audiencia. Bueno, para conocer un poco acerca de lo que es este fenómeno de bajante, una bajante que ya se viene pronunciando desde hace varios días, en este momento, me decía por allí la gente de Prefectura, 44 centímetros nivel estacionario el río frente a nuestro puerto local. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, no, yo no lo consideraría tampoco como un fenómeno, esto ya es un hecho natural. El río tiene su comportamiento habitual. Lo tenemos bajo, sí, anoche se registraron 0,38 centímetros, que dentro de lo estadístico un nivel bajo, no es lo más bajo que hemos tenido, pero es un nivel muy bajo dentro de la estadística. Fue creciendo durante la madrugada y llegó a 0,44 y ahora actualmente a las 10 de la mañana ya lo tenemos en 0,70, que es dentro de la normalidad de lo que veníamos teniendo entre 0,70, 0,90, 1 metro, la altura del río que hemos tenido en este bimestre, ¿sí? Estamos registrando, si tenemos que hablar de las causales, una gran falta de precipitaciones, que es uno de los factores ambientales que regula de forma natural la altura de las aguas. Y no solo en esta zona, de acá hacia el norte de nuestro país, sur de Brasil, la falta de precipitaciones es lo que está dando una altura baja de las aguas en este río Uruguay. Para los próximos días se puede proyectar teniendo en cuenta esta altura, teniendo en cuenta esta medida, para los próximos días, teniendo en cuenta de que el Servicio Meteorológico Nacional ya viene vaticinando y viene anticipando alguna que otra precipitación, ¿se puede proyectar un aumento incluso por encima del metro para el río? Y creeríamos que sí, la subida va a ser paulatina, sí, no es que de un momento para el otro podemos hablar de una subida muy pronunciada. Siempre y cuando se den esas precipitaciones y se den con frecuencia, el río se va a abastecer no solo de la lluvia que cae sobre el río, sino también sobre todos los campos y las ciudades que decantan en forma natural hacia el río, y con esos efluentes va a incrementar su caudal. Creeríamos que sí, que en estos días tenemos que estar por encima del metro casi con seguridad si se dan esas precipitaciones. Cristian, muy buenos días, gracias por atendernos. Uno recuerda años anteriores, por ahí tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo porque justamente en las últimas temporadas el río estuvo muy alto. ¿Recordás una etapa similar del río, de las aguas de nuestros alrededores a este momento, similar? Yo haciendo un poquito de historia acá en esta prefectura Colón, y nosotros por ahí estamos de paso un par de años en cada prefectura como jefes, y buscando un poquito en la historia, sí, se ha llegado a registrar hasta sin escala el puerto local, esto es por debajo del cero la altura del río. Pero no en los últimos años, hablo en los últimos 6 a 7 años, no tan bajo, no se ha pasado por debajo del cero. Si bien cuando hablamos de cero hablamos de un promedio de las mayores bajantes, si no hablamos que el río queda seco, sino que es un promedio de las mayores bajantes y desde ahí se establece un cero y desde ahí se comienza a medir cuánto está por encima o por debajo de ese cero.
Si hablamos, por ejemplo, de cuestiones ligadas al trabajo que se puede llegar a, teniendo en cuenta que hay gente que trabaja en el río, o por lo menos personas que tienen ligada su actividad al río, ¿cuáles son por ahí las complicaciones que tiene la presentación de este río con esta altura? Digo, ¿hay alguna contra importante en la cual debemos evaluar con un río por debajo del metro? O por allí nos comentaba hoy un oyente de que en el paso del Artalas, ¿no? Justamente el río estaba muy pero muy bajo. Entonces, ¿por allí se presenta alguna dificultad o simplemente es la bajante y ya? Y dificultades puede llegar a haber, por supuesto. Lo que es del puente internacional General Artigas, estamos hablando del kilómetro 213 del río Uruguay, hacia el sur, la navegación comercial de buque mercante se sigue dando con total normalidad. Es un sector que se mantiene dragado para ese fin. Ahora bien, si hablamos del puente internacional hacia el norte, que es esta zona que tenemos acá enfrente de la prefectura y hacia el norte, pueden llegarse a tener algunas complicaciones en la actividad, si hablamos pesquera, siempre dentro de lo autorizado, o poder llegar a determinadas zonas que no lo van a permitir algunos bancos de arena. Y tengo que aprovechar también, ya que hablo de la navegación en este sector, para brindar algunas recomendaciones a la navegación que tenemos en esta zona, que es prácticamente náutica deportiva o recreativa, si me permite. Sí, adelante. Básicamente, navegar con precaución, con una vigía permanente de aquellos que ejercen el comando de la embarcación, timoneles, con reconocimiento del balizamiento que tenemos en esta zona, que nos indican los lugares por donde podemos y por donde no podemos navegar. Se notan mucho la proliferación de algunos bancos de arena y algunas piedras también más pegados a la costa. Y también es importante recalcar algunos otros bancos de arena que no se dejan ver, que continúan por debajo de las aguas, pero ya cerca de la superficie con esta altura del río, ¿no? Eso nos va a llevar a tratar de navegar siempre a una velocidad mínima que sea compatible con el buen gobierno de la embarcación para evitar cualquier acontecimiento no deseado. Y siempre que sea posible, hacerlo durante horas diurnas, evitar la navegación nocturna, que nos reduce muchísimo esta tarea de vigilancia en la navegación. Cristian, Jimena te habla, buen día. Buen día. Sí, quería hacerte una pregunta, si bien no recuerdo mucho, pero para todos los oyentes que por ahí no tienen muy bien en claro, hace mucho tiempo no se tenía la altura del río tan bajo, ¿no? Por debajo del metro. Por debajo del metro lo vinimos teniendo ahí en el metro, 70, 80 centímetros, lo vinimos teniendo durante los meses de enero y febrero. Pero bueno, es, como le decía, es una causa ambiental, es falta de precipitación lo que se está dando, que es lo que nos regula la altura de las aguas. Cristian, lo saco, ¿sí? Sí, adelante. Lo saco un momento de lo que es el tema bajante y lo llevo, a ver, tengo por aquí la nota del 22 de enero, donde se había realizado la ceremonia mediante el cual usted había sido puesto en funciones como nuevo jefe de prefectura en la ciudad de Colón. Le ha tocado una temporada interesante, le ha tocado una temporada desde el punto de vista turístico con muchísima gente, digamos, ¿cuál es el balance que usted hace a la hora de analizar la temporada, si ha tenido alguna complicación o si se ha podido manejar bien incluso mancomunadamente con el municipio? El balance es muy positivo. Estuve de hecho en la apertura de sesiones ordinarias de la municipalidad, del honorable Consejo Deliberante, y ahí el intendente municipal habló de la superación de los 500.000 turistas recibidos en este bimestre por Colón, que es un número muy importante dentro de nuestra jurisdicción y de lo planeado y trabajado también mancomunadamente con la municipalidad y las demás fuerzas locales. No hemos tenido grandes inconvenientes, se desarrolló la temporada con total normalidad.
conllevó un esfuerzo y un trabajo en equipo importante de nuestra parte, con muchas navegaciones, patrullaje y asistencia permanente en tareas de prevención, más que nada ahí en zona de playa, que tenemos muchas playas acá en la zona, pero sin grandes sobresaltos. Quiero destacar también la tarea de los bañistas ahí en zona de playa. No hemos tenido mayores consecuencias, nada lamentable, nada. Se ha desarrollado con total normalidad la temporada. Y ahora que se retira un poco el turismo, ¿cuál es el trabajo, cuáles son las acciones que se llevan a cabo? Bueno, en el inicio de otoño, ya después introducidos en lo que es el invierno. Nosotros continuamos en las tareas en nuestra jurisdicción. Nos interesa el patrullaje permanente de nuestro río, tanto para prevenir cualquier tipo de actividad que se pueda estar desarrollando fuera de lo legal en el río, ¿sí? Un patrullaje permanente, un control permanente, y también para poder seguir conociendo la situación en que se encuentra el río y poder informarlo a nuestra comunidad. Exactamente, desde ya, muchísimas gracias, Cristian, gracias por la comunicación y seguiremos en contacto por cualquier otro tema que podamos charlar con ustedes. Desde ya, muchísimas gracias. El canal está abierto por acá, gracias a ustedes por la comunicación.